De hecho, el capítulo 5 de Jueces, en el capítulo 5 de Jueces, que ya no tengo mucho tiempo, pero yo voy a estar hoy y el martes que viene, Dios mediante, hablando de este tema antes de entrar al Antiguo Testamento, así porque si no vamos a tener dificultades. Mire, dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Eso es una canción. Seguimos. Dice: oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Eso es la otra estrofa de la canción. Seguimos con el verso 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Y por ahí sigue: los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Pero ¿cuándo fue eso? Vuelve de nuevo al versículo 1. ¿Cuándo fue eso? Pues mire, esa es una canción que se cantó precisamente como resultado del día en que Débora con Barak enfrentaron a los enemigos. ¿Dónde está el CD? El long plane, el 78 revoluciones, el 33 revoluciones, ¿ah? O el 45 revoluciones. No existe. Ahora, fíjese qué interesante. A Císara, nos mataron a Císara. Sí. Ahora recuerden el nombre. Fíjate qué interesante que una de las cosas que se dice en el mundo de la psicología es que cuando se canta, se activan los dos lóbulos del ser humano. Es decir, el cerebro está a plena capacidad. Y una forma de hacer un ejemplo de eso es bien sencillo. Nárrele a alguien una canción y usted se le empieza a narrar y de momento dice: espérate, dame ver. ¿Y qué tiene que hacer? Cantarla. Porque cantándola se acuerda mejor que narrándola. Porque cuando se canta, el cerebro está funcionando a capacidad. Entonces, una de las cosas que hacía la tradición oral, oiga, esos pentecostales eran inteligentes. Todas las historias en Pentecostés uno las aprendía en los coritos, como el arca de Noé sobre las aguas, ¿verdad? Se movían bajo el soplo de los vientos. Era con coritos, ¿verdad? Eran narrativas. Pues eso era ¿verdad? Como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, era la forma como las historias se podían recordar mejor. Y en Israel la tradición oral tenía el formato de cantos. Porque fíjese qué interesante que yo empiezo a cantar el jibarito. Sale loco de contento con su cargamento para el pueblo tal, y de inmediato alguien me dice: eso no es así. En el canto hay oportunidad de corregir, porque siempre hay alguien que se acuerda de qué, del original. Hay alguien siempre que se acuerda del original. Esa era parte del formato, de la estructura para la tradición oral. Si lo cantamos, alguien siempre se va a acordar de qué, del original. Así es que eso de querer poner en duda en la tradición oral como que las cosas se podían desvirtuar, bueno, tal vez alguna que otra. Uno, ¿verdad?, no puede garantizar 100%, tal vez una que otra, pero en la inmensa mayoría el recuerdo estaba diáfano, porque se usaba precisamente el recurso dentro de esa estructura, el recurso del canto. Por el otro lado, otra de las cosas que necesitamos saber del Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento se formó a través de un proceso de agregación. Es decir, una historia podía estar en un capítulo un poquito limitada, pero después usted la lee en otro. ¿Le ha pasado eso a usted en la Biblia? Y encuentra que hay como más amplitud de la historia. Por ejemplo,
cuando uno lee la historia del Evangelio de Lucas, fíjense lo que Lucas dice: habiendo ya otros, ¿verdad?, hablado y escrito con respecto a las cosas del Cristo, ¿verdad? Muchas gracias, para no tener que esforzar el poco cerebro que le queda a uno. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vea el verso 2 ahora. Dice: tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros ¿de qué? De la palabra. Es decir, usaron la tradición oral. Porque la tradición oral no solamente se usó en el Antiguo Testamento, la tradición oral se usó al principio del Nuevo Testamento. Jesús no andaba con un secretario de bitácora recogiendo lo que él decía en el día. No, Jesús decía las cosas exactas, ya las dije. Pero al final, cuando fue necesario, sí, no usaba micrófono. Al final, cuando fue necesario, entonces vino que el esfuerzo de recordar lo que había dicho oralmente. Y desde luego, cuando uno ve eso, mira lo que dice ahora Lucas en el versículo 3. Él dice, en el versículo 3, dice: ahora me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas. ¿Por qué? Por orden. Es decir, ¿qué dice Lucas? Dice: mira, yo me di a la tarea de ir a la iglesia de Jerusalén y empezar a preguntarle: ven acá, ¿quiénes son aquí los más viejos de aquí de Jerusalén? Ajá, ven acá, cuéntame esa historia. Pues a qué venía y se la contaba. Y decía: fulano, tú también, cuéntame la historia también. Y este se la contaba. Y decía: espérate, este me contó algo que aquel no me contó, pero este me contó algo que el otro no me contó. Ok, vamos a anotar eso aquí. Vamos a buscar al fulano, cuéntame la historia. Ok, ¿hay algo escrito? Bueno, por aquí hay algo escrito de Marcos. Vamos a ver qué Marcos escribió sobre esa historia. Y él dice: después que yo hice todo ese trabajo, entonces me senté y empecé a ¿qué? A ponerlo en orden. Y poner en orden es, en la recopilación, sacar lo que no cuadra, lo que no cuadra. Porque desde luego en las historias siempre se cuelan ¿qué? Cosas que no cuadran. Porque entra la experiencia, entra la experiencia del personalismo, ¿verdad? Entra el que dice: no, y yo estaba allí, muchacho, y cuando yo en ese momento vi, yo también actué. Eso no es parte de la historia, eso es experiencia personal. Pero la gente lo cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa es importante considerar antes de ir al Antiguo Testamento? Mire, la primera vez que se dividió y se utilizó nombre de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento fue en el año 130 por Irineo, el obispo de Lyon. Irineo de Lyon. Él fue el que por primera vez separó con dos palabritas, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura. Con antelación a ello, los cristianos decían: las Sagradas Escrituras dicen, y dicen lo mismo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hasta esa época, hasta el siglo II, para la cristiandad, ambas cosas eran ¿qué? Eran lo mismo. Ahora, la designación de los dos testamentos como la Biblia se remontó al siglo, casi finales del siglo IV, con Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla. Ese fue el que decidió lo que yo le di ahorita. Cuando usted coge el Nuevo Testamento solo, le llama Nuevo Testamento, no le llama Biblia. Y cuando coge el Antiguo Testamento solo, le llama Antiguo Testamento, no le llama Biblia. Pero cuando los agarra los dos, dice: esta es la Biblia. Pues ese ejercicio, quien primero lo hizo fue en el siglo IV, a finales del siglo IV, Juan Crisóstomo.